y en mi declaración anual también. Entonces, bueno, el origen pues es una deducción de un activo fijo que viene de atrás. Entonces, importante hacer esta conciliación porque es contadores, quien es contador, las provisiones de gastos. Pues para aquellos amigos que no son contadores, bueno, las facturas que se quedan pendientes de pago. Otro dato muy importante en la conciliación que comentábamos hace rato de los FDIs, la depreciación de nuestros activos fijos. Hay que tener en cuenta. Hola, buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los acompaña el contador público Mario Alberto Cedillo Ramírez. Nuestros datos de contacto, recuerden nuestro correo dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Por ahí también nos pueden contactar en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales estamos como como Frecuencia Fiscal. Bueno, esta tarde vamos a hablar de un tema, pues no sé si aplique la canción, se va llegando diciembre y sus posadas, no sé si este año vayamos a tener la oportunidad de tener posadas, probablemente vaya a ser algo inusual esta Navidad por este tema de la pandemia que, pues bueno, ya llegamos hasta diciembre con la pandemia en pleno apogeo, esto pues sigue y seguirá, por ahí las buenas noticias es que ya hay algunas vacunas que están por salir, entonces esperemos que pues pronto podamos volver a la normalidad, pues si bien a lo mejor no la que teníamos antes, pues al menos algo muy parecido, ¿no? Y bueno, esta tarde, como les comentaba, se acerca diciembre, se acerca el fin de año, hay muchas cosas que hacer, hay objetivos que se cumplieron, objetivos que no se cumplieron. Y bueno, esta tarde pues queremos compartirles algunos temas que tenemos que pues considerar para el fin de año. Titulamos el programa Se termina el año. ¿Qué debo de hacer? Pues para el cierre fiscal 2020, ¿no? Hay muchísimas cosas, hay muchos temas que podemos ir avanzando desde ahorita, que podemos ir, pues digamos que buscando soluciones, buscando qué podemos hacer con muchos temas fiscales, ¿no? Entonces, pues bueno, para iniciar el programa, yo creo que el primer punto y el más importante, aquí, eh, pues quienes nos dedicamos a esto, no sé si a alguno de ustedes ya les tocó la oportunidad de que, pues, la autoridad, digámoslo así, de alguna manera, pues, les haya mandado por ahí una invitación. Ahora, en esta nueva modalidad de que las invitaciones son, pues, ya parte normal de un proceso de auditoría, aunque no lo llaman así, y digamos que de buena gente o de buenos puntos la autoridad se acerca y te pregunta algunas cosas. Entonces, pues la idea, obviamente ya por ahí en programas anteriores hemos hablado de que la idea es cumplir con estas operaciones, con estas invitaciones, perdón, para, pues para tenerlo presente. Ahora, ¿qué vamos a hablar? Dentro de los puntos que debemos considerar para el cierre del ejercicio, y estoy hablando no nada más del contador, estoy hablando de toda la gente que participa en el negocio, porque pues bueno, al final de cuentas esto ya nos atañe a todos. Empezaremos con la conciliación de CFDIs. ¿A qué nos referimos con conciliar CFDIs? Como en repetidas ocasiones les hemos platicado aquí en el programa, todos tenemos un Facebook fiscal en la página del SAT, es decir, hay un apartado en la página del SAT donde están todos tus comprobantes de ingresos, todos tus comprobantes de egresos, tus comprobantes de nómina. Ahí tú puedes entrar y bajar todos tus comprobantes por si tienes alguna duda. Bueno, ese Facebook fiscal, esa página, te deja descargar los comprobantes. Ese, eso es lo que está haciendo hoy en día el SAT en sus revisiones electrónicas. Entonces, es bien fácil. Esta conciliación no se trata de otra cosa más que por precaución bajar lo que tiene el SAT, tanto de ingresos como de egresos como de nómina, y cruzarlo con lo que yo tengo. Entonces, esa es la conciliación inicial.
muchas veces los sistemas que nos dan los proveedores cancelan la factura en el sistema, pero no lo cancelan en la página del SAT. Entonces, ese puede ser una de las principales diferencias. Hay que asegurarnos de que la cancelación que hagamos en nuestro sistema de facturación se esté reflejando en la página del SAT, es decir, que aparezca como cancelado. Esa puede ser una. Por ahí nos han tocado casos de duplicidad, que por alguna razón el sistema se queda pues trabado, digámoslo así de alguna manera. El sistema se queda trabado y lanza 2 veces el mismo comprobante y bueno, ya tenemos un comprobante por ahí duplicado. Entonces, es importante esta conciliación. Primero, la conciliación que tiene el SAT contra lo que tengo yo en mis sistemas. La segunda conciliación es, en la parte de los ingresos, es que declaré en mis pagos provisionales. Recuerden que en los pagos provisionales de personas morales, bueno, en las físicas también, eh, este, declaramos los ingresos devengados, estén pagados o no estén pagados para las personas morales. Las personas físicas, pues sí tienen esa atenuante de que puedes tener ingresos, comprobantes expedidos, más no, no están pagados, entonces no se declaran. Pero en el caso de las personas morales, pues nuestros ingresos de la que asentamos en la declaración provisional de ICR debería de hacer match con los FDIs que tengo expedidos en el mes. Esa es otra conciliación que tenemos que hacer. Y luego, por último, como esos son mensuales, bueno, pues cuadrarlo o encuadrarlo, hacer ese match con todos los del año para ver que mis ingresos acumulables de mis declaraciones provisionales, de mi declaración anual y mis FDI expedidos están amarrados. Es decir, tiene que cuadrar en los 3 puntos para evitar que el SAT me invite a hacer alguna aclaración. Aquí hay un tema importante. Recuerden que las notas de crédito, bonificaciones y todo ese tipo de cuestiones, eh, muchas veces los tomamos incorrectamente para el pago provisional. Bueno, hay criterios, hay quien dice que sí se deben de tomar, hay quien dice que no, pero bueno, esa puede ser también otro origen de discrepancia entre los ingresos de nuestra declaración y los que agarra el SAT, porque el SAT únicamente toma CFDIs de ingresos. Entonces, por ejemplo, una nota de crédito no es un CFDI de ingresos, es un CFDI de egreso. Entonces ahí ya podemos tener una discrepancia. Entonces, bueno, ya para resumir este punto, recordemos, hay que hacer un match entre lo que tiene el SAT, lo que tengo yo en mis sistemas, lo que tiene mi declaración mensual y lo que tiene mi declaración anual. Obviamente, el resumen de todo esto, pues debe cuadrar con mi contabilidad, que también le enviamos la contabilidad electrónica. Entonces, pues todo es un conjunto de conciliaciones entre muchos aspectos que tienen que hacer el cruce. Ahora, los egresos es lo mismo. En los egresos es exactamente lo mismo. Cruzar lo que yo tengo contra lo que yo tengo en mi sistema registrado. A lo mejor ahí sí me voy a mi contabilidad para ver qué es lo que tengo registrado, registrar, ver lo que tiene el SAT, hacer un match y bueno, ahí sí compararlo contra lo que voy a poner en la declaración anual y en mi contabilidad. Entonces ahí tiene que haber una sincronía, un cruce. Entonces ahí vuelves a lo mismo, consideraciones especiales, pues notas de crédito, bonificaciones, por ejemplo, activos fijos no son un egreso. Por ejemplo, el activo fijo, pues obviamente va a estar en el activo, no va a estar en los egresos. Eso puede ser un origen de discrepancia entre que el SAT, algunas veces me ha tocado que te dice, oye, traes 1 millón de egresos, de CFDI de egresos, pero me estás declarando el anual nada más 800,000 pesos. Bueno, los 200,000 pesos pueden ser una inversión en activo fijo que no necesariamente va con contrarresultados y puede ser un origen de discrepancia. Otro origen de discrepancia pues puede ser la depreciación, obviamente. Entonces, puedo tener egresos de 1 millón en CFDIs y en mi contabilidad a lo mejor tengo 1,100,000 y en mi declaración anual también. Entonces, bueno, el origen pues es una deducción de un activo fijo que viene de atrás. Entonces, importante hacer esta conciliación porque esto es lo que está ahorita, digamos que es lo que el SAT trae de moda, lo trae mandando invitaciones a diestra y siniestra. La verdad es que me han tocado algunas
bien inusuales, de diferencias muy pequeñitas, pero aún así, como esto lo determina un sistema, pues bueno, el SAT lo envía, ¿no? Eh, Punto número dos, bueno, estimar el ICR causado. Bueno, ya de la mano de hacer una conciliación, pues vamos dándole una vista a nuestra conciliación contable fiscal, ¿no? Para ver si voy a tener saldo a cargo, si voy a tener saldo a favor, prever los flujos, si tengo saldo a cargo. Si tengo saldo a favor, pues bueno, ver la posibilidad de presentar la declaración en enero, probablemente, los primeros días de enero, pues para poder utilizar ese saldo a favor, ¿no? Para poder compensarlo o algo contra los pagos provisionales. El coeficiente de utilidad también es importante. Eh, Hacer un análisis previo del ICR antes de cerrar el año, pues nos va a dar una idea de los flujos que voy a ocupar para los pagos provisionales del siguiente año. Igualmente, si es un coeficiente de utilidad que me beneficie, es decir, ahorita traigo el 15% y ahora me da el 10% por esto de la pandemia, puede ser que muchas empresas vayan a tener un coeficiente de utilidad pues más pequeñito o a lo mejor inclusive no tengas ni siquiera coeficiente de utilidad y tengas una pérdida. Entonces, valdría la pena analizar, presentar la declaración en enero para poder utilizar en enero ya no hacer esos pagos. Entonces, es importante este análisis previo de la declaración de la conciliación para poder determinar si estoy en posibilidad de obtener alguna ventaja fiscal que es completamente legal. Entonces, probablemente este año sea importante por todo el tema de la pandemia. Seguramente muchas empresas van a tener pérdida o van a tener una utilidad muy pequeña comparada con los años anteriores y bueno, podemos obtener un beneficio desde un inicio del año. Ahora, en el caso de las personas morales, en las físicas no, porque recordemos que las físicas acumulan sus ingresos conforme al pago, pero las personas morales acumulan sus ingresos por el simple hecho de expedir la factura, por prestar el servicio o por la entrega del bien. Entonces, digamos que ahí es devengamiento, indistintamente si me pagaron o no me pagaron. Entonces, es importante las cuentas incobrables. Si tenemos, pues ya, no sé, todo el año que no nos pagaron, ya nos dijeron que no nos van a pagar, pues hay que ver todo, echarle una ojeadita ahí a los requisitos de la ley del ICR para ver pues, ¿qué necesito para esa factura que ya la acumulé? Pues bueno, hacerla deducible y que no me cause impuesto. Entonces, recordemos que las personas morales tienen que acumular el ingreso al momento de expedir el comprobante y pues te paguen o no te paguen, tú ya tienes que pagar impuesto. Entonces, es importante por aquí si hay algún tema que, pues de algún cliente que igual por la pandemia o algo, ya me dijo que no me va a pagar, está quebrado, no tiene flujos, pues bueno, hay que analizar la posibilidad de poder hacer deducible esa cuenta por incobrable, ¿no? Hay algunos requisitos por ahí, si son menos de 30,000 UDIs, más de 30,000 UDIs, existe la posibilidad de demandas, no demandas. Hay una serie de requisitos por ahí, la verdad es que no son tan fáciles de cumplir cuando son cantidades grandes, pero porque, bueno, porque de entrada pues ocupas demandar a la persona que te debe. Eh, pero, pero bueno, si no son cantidades tan grandes, pues pudiera ser que con los requisitos mínimos de los de menos de 30,000 UDIs, pudiera entrar ahí la deducción fiscal de estos comprobantes. Bueno, pérdidas fiscales, bueno, igual lo mismo, si tenemos pérdidas fiscales de años anteriores, pues revisar las aplicaciones que hemos hecho, revisar que esté bien actualizada, revisar cuánto puedo aplicar de esa pérdida este año, revisar, acuérdense que ahora esta parte de las pérdidas fiscales eh, nos compromete a guardar la información del origen, es decir, si ahorita yo estoy en el 2020 y estoy aplicando pérdidas fiscales de, por ejemplo, 2014 o 2013, hay quien diría, dice, oye, ya pasaron los 5 años, el SAT ya no me puede revisar. Bueno, no, si estoy aplicando pérdidas fiscales desde ese año, ese ejercicio desde ese ejercicio donde generé la pérdida, es revisable por el SAT porque estoy utilizando ese beneficio hoy en el 2020. Entonces, no se deshagan de la documentación. Eh, Ahí la recomendación, yo sé que pues es un cadillo en el zapato, tener que estar archivando cosas
viejísimas, pero bueno, no se deshagan de la información cuando tienen pérdidas fiscales porque eso es revisable por el SAT. De hecho, hay tesis de la Suprema Corte de Justicia donde dice que pues estamos obligados a guardar esa información a pesar de que nos dicen que solamente nos pueden revisar los últimos 5 años. Entonces, por ahí denle una revisada y sobre todo pues que tengan el soporte documental. Eh, bueno, otro tema muy interesante, muy importante es las provisiones. Para los contadores, quien es contador, las provisiones de gastos. Pues para aquellos amigos que no son contadores, bueno, las facturas que se quedan pendientes de pago al final del año. Como comentaba, si son personas morales, pues no tienes problema porque eh, aunque no esté pagada, pues es deducible para efectos fiscales. ¿Por qué? Porque ya está el comprobante fiscal emitido. Entonces, ahí nada más hay que tener cuidado. La recomendación es no dejar por pagar temas de personas físicas. ¿Por qué? Porque acumulan para que tú puedas deducir el gasto, tiene que estar pagado, porque tributan conforme al flujo. Los donativos también tienen que estar pagados dentro del ejercicio. Las sociedades civiles, igualmente, como son personas morales, efectivamente, pero como acumulan sus ingresos conforme al flujo, pues también para que tú lo puedas deducir en el año, en el ejercicio 2020, tiene que estar pagado. Entonces, estas cuestiones. Un tema de controversia, pues son los pagos al extranjero. Igualmente, las recomendaciones que estén pagados al cierre del año. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué problema tenemos con estos temas? Los problemas que tenemos es que puedo tener un comprobante del 2020 expedido a lo mejor en diciembre y el pago está en el 2021. Entonces, ahí ya hay una discrepancia entre el pago y la factura, ¿sí? Los requisitos, muy ambiguos, por cierto, y que estoy hablando de una interpretación, los requisitos fiscales es perdón, una de las premisas fiscales es que quien deduce, otro acumula, ¿no? Entonces, en el caso de estos 4 casos que comento, se puede dar el caso de que, pues yo voy a deducir algo que el otro no está acumulando. Entonces, no se cumple la premisa fiscal de la igualdad, ¿no? Alguien acumula y alguien deduce. Y en ese caso estoy afectando al fisco. Entonces, esa es una discusión de muchos años. Hay quienes dicen que sí se vale, hay quienes dicen que no se vale. Seguramente, si lo llevas al SAT, te va a decir que no. Entonces, la recomendación es, al menos en estos 4 casos, personas físicas, donativos, sociedades civiles y extranjeros, si tengo un comprobante del 2020, tratar de pagarlo antes del 31 de diciembre para evitarme esos temas de controversia si lo pago en enero, febrero o marzo. En el caso de las personas morales, como comentaba al principio, ahí sí, con el simple hecho de expedir el comprobante, ya lo puedo deducir, solamente que el pago tengo que hacerlo antes de presentar la declaración anual para poderlo hacer deducible en 2020. Es decir, si yo tengo una factura que me expide una persona moral el 31 de diciembre del 2020, tengo que pagarla antes del 31 de marzo que presente la declaración anual. O bueno, como comentaba en el punto 2, si voy a presentar en enero la declaración porque me conviene, bueno, esa factura tendría que pagarla antes de presentar la declaración anual, ¿sí? Para que tengamos esa consideración. Eh, por ahí, otro punto, el número 6, intereses a cargo y a favor. Bueno, esto es algo que muchas veces se nos escapa. Si tenemos un crédito o otorgamos un crédito, recordemos que ponemos fechas de vencimiento y no normalmente, pues no coinciden con el mes, ¿no? A veces puede ser, se vence el día 5, el día 10, el día 15, cualquier día, ¿no? Entonces, recordamos que el interés se acumula conforme al devengamiento. Entonces, se acumula y se deduce. Entonces, es importante si otorgamos préstamos o tenemos nosotros préstamos, es importante eh, registrar en nuestra contabilidad el interés que va devengado hasta el 31 de diciembre. Es decir, si yo tengo un crédito que se vence los días 15, bueno, al 31 de diciembre del 2020 voy a tener un devengamiento de 15 días desde el último pago hasta el 31 de diciembre. Y me van a faltar otros 15 días para
el mes completo, que sería en enero del 2021. Entonces, al 31 de diciembre yo tengo que registrar mis intereses devengados, es decir, cuánto interés debo o me deben a ese momento. Y uno es deducible y el otro es acumulable. Entonces, eso también muchas veces se nos escapa por ahí cuando tenemos créditos y es importante porque sí lo está revisando la autoridad. Bueno, pues todos los que son empresas de producción, recordemos, hay que levantar inventario físico más tardar el 31 de diciembre. Hay quienes dicen que esto ya no se usa, pero sí se debe usar. ¿Por qué? Porque recordemos que los faltantes de inventario tienen un efecto fiscal. Entonces, pues tenemos que tener un levantamiento físico del inventario para saber pues que nuestros libros contables y nuestro inventario físico está amarrado al 100%. Y bueno, si hay faltantes, pues recuerden que hay por ahí un efecto fiscal, ¿no? Sobre todo, bueno, en los sobrantes, pues bueno, ¿qué les digo? Como siempre el SAT nada más es para su lado. Si hay sobrantes, pues no pasa nada, pero si hay faltantes, pues sí, puede ser un ingreso acumulable. Entonces, para que tengan ahí también presente, pues que hay que cerrar unos días para poder eh, meter el inventario. ¿Por qué se recomienda cerrar? Pues bueno, porque si estás continuamente vendiendo, pues nunca vas a tener el inventario al 100%, ¿cómo se llama? Levantado en físico, porque pues sigues moviendo la mercancía, ¿no? Entonces, bueno, ahí está ese punto también. Ahora, otro dato muy importante en la conciliación que comentábamos hace rato de los FDIs, la depreciación de nuestros activos fijos. Hay que tener en cuenta adquisiciones. Recuerden que la adquisición, pues no deduzco todo el año, deduzco a partir del siguiente mes o, en su defecto, si compré algo en marzo, pero lo empecé a usar hasta junio, bueno, la depreciación corre a partir de junio, no en marzo o en abril, porque muchas veces tomamos ese criterio como la ley dice que a partir del siguiente mes, pero también dice que al momento de que inicie su utilización. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Si compramos, por ejemplo, pues obviamente, por ejemplo, un coche, lo compras en noviembre, pues seguramente en noviembre ya lo usaste, ¿no? Entonces, inicia su depreciación en diciembre. Pero, por ejemplo, si compré una maquinaria previendo que voy a crear nuevos productos, la compré en marzo, pero en lo que salió el proyecto, en lo que hice pruebas y todo, la empiezo a usar ya para producción hasta junio, bueno, hasta junio empieza a correr el plazo para depreciación de esa maquinaria. Hay que tener cuidado. Hay que revisar las tasas, qué tasas de depreciación estamos utilizando, que estén acorde a la ley. Recordemos que las tasas, la ley dice tasa máxima. Podemos usar menos dependiendo si nos conviene, pero no podemos usar más. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y sobre todo, pues si la usamos esa opción, hay que recordar que no la podemos variar, digamos, conforme nos convenga. Hay periodos por ahí para poderlas utilizar. Y bueno, tener en cuenta la actualización. Muchas veces se nos escapa por ahí que la depreciación se actualiza y pues no es muy alta. La inflación ha sido del 4%, 3.5% en los últimos años. Pero bueno, cualquier cantidad ya en inversiones grandes de activo fijo, pues sí puede representar algo de beneficio para la deducción, ¿no? El punto número 9, algo con el que todo el mundo pues estamos batallando, el CFDI de complemento de recepción de pagos. Hay que tenerlos, la mayoría, si es posible todos, los está solicitando la autoridad. Ya me tocaron ahí un par de experiencias donde te piden el complemento de recepción de pagos y bueno, esto si bien es una obligación de quien nos dio la factura, bueno, también la obligación de nosotros es estar al pendiente y pedirlos, ¿no? Al momento en que hacemos el pago. Entonces, ese complemento de recepción de pagos es importante. De hecho, en la reforma del 2021 ya le dan mucha más fuerza. Ya viene como algo descrito. Bueno, ya viene la ley, pero viene con muchas reglas. Entonces, todas esas reglas ya las están pasando al Código Fiscal para poder darle fuerza a este tipo de CFDI. Entonces, eh, bueno, para que lo tengan en cuenta, recuerden que es requisito para acreditamiento y deducción. Entonces, si por alguna razón no lo llegamos a tener y la autoridad no lo detecta, probablemente ese comprobante fiscal sin su complemento de pagos no va a ser deducible. Hay que tener mucho cuidado con ese tema.
Otro tema, bueno, las operaciones con partes relacionadas. ¿Qué son partes relacionadas? Pues bueno, las empresas que pertenecen al mismo dueño, ¿no? En cierta proporción. Puedo ser socio con X, Y, Z en distintas empresas, pero si yo soy A y tengo con X, Y y Z, bueno, estas pueden ser partes relacionadas. Entonces, ese tipo de operaciones están reguladas por la ley y nos dice la ley que cuando yo le vendo o le hago préstamos o lo que sea, cualquier operación que haga con una parte relacionada mía, estoy obligado, perdón, estoy obligado a comprobar que esa operación está a valor de mercado. ¿Qué es valor de mercado? Pues muy fácil. Que si a la empresa X le vendí, no sé, un reloj en 1,000 pesos, ese mismo precio se lo vendería a la empresa Y, ¿sí? Que no es parte relacionada mía. Entonces, eh, eso es comparable, eso es comparar los precios. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta en el SAT desde hace muchos años que cuando eran empresas del mismo dueño, ese reloj a ti Y, a ti X te lo vendía en 500 pesos, pero a Y se lo vendía en 1,000. Entonces, estaba beneficiando a mis propios, digamos que a mis propios accionistas, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Ahorita, igualmente, el SAT lo trae muy en boga. Obviamente, se están enfocando mucho en los precios con partes relacionadas con extranjeros. ¿Por qué? Porque pues lo que no quieren es que trasladen la utilidad al extranjero, ¿no? Pero, sin embargo, también obviamente pues también nos aplica a quienes tenemos partes relacionadas aquí mismo dentro del país sin necesidad de ser un extranjero. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de operaciones porque nos puede por ahí el SAT detectar algo. Como punto número 11, la evaluación de partidas en moneda extranjera. Si hacemos operaciones en moneda extranjera, que creo que ahorita casi la mayoría de las empresas mexicanas hace operaciones con divisas, es importante considerar la evaluación. Hay que recordar, igual, como el interés a cargo o a favor, al 31 de diciembre, pues hay que hacer una evaluación de nuestros activos, pasivos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, todo lo que tenemos por ahí, y esa ganancia o pérdida cambiaria, pues tiene un efecto fiscal. Hay que tener presente eso, se evalúa pues el tipo de cambio del cierre, y bueno, hay que tener cuidado porque también se nos puede escapar por ahí alguna operación que tengamos en moneda extranjera y pues eso tiene un efecto fiscal de acumulación o de deducción. Y bueno, ya por último, justamente ya casi terminamos, otros puntos que tenemos que checar para el final del año, bueno, eso lo debemos de checar siempre, pues nuestra opinión de cumplimiento para el SAT, que siempre estemos pues ahí al corriente. Si detectamos algo de que no está al corriente, pues ponerlo al corriente. O me ha tocado algunos casos de que por alguna razón salen negativas las opiniones de cumplimiento, pero si cumplimos, pues manden una aclaración. Es importante que no la dejen así porque a veces pues el sistema falla, ¿no? Entonces, es importante. Otro tema importante, la revisión de proveedores, darles una búsqueda por ahí en nuestro listado del 69B, porque pues recordemos que esto tiene un efecto fiscal. Ya el SAT dijo que cualquier operación con un 69B, la verdad es que es muy difícil que te la valgan. De hecho, ya te mandan por default el oficio de que pagues. Entonces, eh, hay que tener todo bien, bien armado. Si encontramos uno de nuestros proveedores en estos listados del 69B, bueno, hay que documentar la operación. Recuerden que la regla establece que tenemos 30 días para comprobar la operación posteriores a la publicación del contribuyente en el listado, en el diario oficial. Entonces, pues esos 30 días nos da el SAT para presentar toda la documentación que tengamos y hacer válida esa deducción fiscal. Entonces, la verdad es que hasta ahorita en lo personal no me ha tocado contestar o presentar escritos, pero no me ha tocado que me contesten. Entonces, eh, por ahí la verdad es que no sé si están contestando, pero bueno, al menos nosotros tenemos la obligación de cumplir con la regla, que son los 30 días. Bueno, recordemos que hay que activar el buzón tributario. Para las personas morales se venció en octubre la obligación, para las personas físicas se vence ahora en noviembre. Hay que activar el buzón, para lo cual pues ocupas tu firma electrónica,
Si no la tenemos, pues bueno, hay que sacar cita en el SAT o acuérdense que por ahí lanzaron una app, SAT ID, ya me ha tocado renovar algunas firmas electrónicas por ese medio y la verdad es que sí funciona y evitas pues la vuelta al SAT, ¿no? Entonces, esa opción por ahí está. Y bueno, como último punto, revisar el ajuste por inflación. El ajuste por inflación es un dato importante, muchas veces lo dejamos ahí hasta el último, hasta final del año, pero recordemos que aquí juegan nuestros activos, juegan nuestros pasivos y pues es importante darle una vista porque este año con el tema de la pandemia seguramente pues clientes dejaron de pagarnos, nosotros dejamos de pagarle a proveedores y probablemente el ajuste por inflación pues nos vaya a dar por ahí algún efecto de acumulación o deducción dependiendo cómo traigamos nuestra posición en los activos y en los pasivos. Y bueno, creo que con estos puntos que podemos ir viendo ya desde ahorita, pues ya estamos a una semana de que se termine noviembre, en diciembre todavía tenemos tiempo para darle una vista a todos estos puntos y poder, pues bueno, poder llegar a un punto de medio para nuestra declaración. Eh, Sigan estas recomendaciones y recuerden escribirnos dudas@frecuenciafiscal.com.mx y también nos pueden buscar en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, igual como Frecuencia Fiscal. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Los acompañó el contador público Mario Alberto Cedillo Ramírez. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.